Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bueno, mira, en esta hora tomando mi cafecito. Cafecito negro con canela y un poquito de miel nada más. Am, Estoy aquí leyendo la palabra, tomando mi cafecito y quiero compartirte algo bien interesante que acabo de descubrir y que con la ayuda del Señor yo lo voy a compartir contigo y con la ayuda del Señor que me ayudó a mí también a mirarlo. Está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos empezando el mes de la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento o natividad. La palabra Navidad es únicamente el nacimiento. ¿Qué estamos celebrando nosotros los cristianos? Estamos celebrando lo que dice en Isaías 9, capítulo 6. Dice, un niño nos es nacido y un hijo es dado. Bueno, el niño es el que nace. El hijo ya existía, el hijo solamente nos es dado. Nosotros celebramos el nacimiento de ese niño que está y que dice que se llamará Dios fuerte. Y el hijo nos es dado y el hijo también es un Dios. El hijo se llamará Dios fuerte, príncipe de paz. Y si tienes un poquito de duda, podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 1, aquí en Juan para explicarte mejor. Me encanta esta palabra porque mucha gente tiene mucha, mucha duda acerca de Navidad. Dice que la Navidad no se celebra. Nosotros celebramos el nacimiento de que el verbo se hizo carne. Y dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, por eso el Hijo es dado, por eso el Hijo no es nacido, porque en el principio era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Y luego dice en Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Nosotros celebramos lo que dice Isaías 9:6, lo que dice Juan 1:14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros celebramos en Navidad el nacimiento de ese niño, el hecho de que el verbo se hizo carne. Dice, y ese verbo fue hecho carne. Búscalo en Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, ahí está hablando de un verbo que era Dios y que era con Dios al mismo tiempo, ¿ok? Dice luego en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, como la gloria del unigénito del Padre. Mira qué bueno que acabo de descubrir esta palabra, porque esta palabra también te la voy a explicar. La gloria del unigénito del Padre. La palabra unigénito se compone de dos verbos. La palabra unigénito significa el único con los genes, el único con los genes. Nadie tiene los genes de Dios, solo Jesús. La palabra unigénito, si tú la separas, la palabra uni significa único y genes, el génito con los genes o en griego monogénesis. En la palabra griego significa monogénesis y traducido en nosotros aquí en la Biblia dice unigénito, pero cuando tú lo despegas, la palabra unigénito significa único, génito, genes. Jesús es el único que tiene los genes de Dios. Por eso se dice la palabra unigénito, hijo de Dios, porque es la única ser humano que tiene los genes de Dios. Por eso es, por, por consiguiente es Dios, porque tiene los genes de Dios. Porque cuando el ángel Gabriel viene a María y le dice, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá.
Dice, y entonces quedarás embarazada y darás a luz a un santo ser. No le dijo un hombre ni mujer, dijo a un santo ser. Ahí está el ángel Gabriel también diciendo la divinidad de Cristo, a un santo ser al cual le llamarás Jesús. Príncipe de paz, admirable, lo mismo que está diciendo Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. Dice, pero un hijo nos es dado. Un hijo nos has dado, el hijo no nace, el hijo ya existía, como está en Juan 1, versículo 1. El hijo ya existía con el Padre desde la eternidad. Él no tiene nacimiento, el hijo no tiene nacimiento, el hijo tiene existencia en toda la eternidad. Por eso es Dios, porque Él ya existe por toda la eternidad. Él no tiene tiempo, Él no tiene cronos. Él solamente dice, se le prestó un cuerpo para que pudiera habitar entre nosotros. Dice él, y ese está en un versículo 1, del verso de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí es lo que nosotros celebramos en Juan 1:14, es lo que nosotros celebramos. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros celebramos Juan 1:14 y el verbo fue hecho carne. Dice, y es el Hijo unigénito, el único con los genes de Dios. Por eso es Dios, porque tiene los genes de Dios. Nosotros celebramos Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, pero un niño nos es nacido. Nosotros celebramos Navidad, significa nacimiento. Navidad significa nacimiento, nacer, natividad, nacer. Navidad es nacimiento. Nosotros con toda confianza puedes celebrar la Navidad porque estás celebrando Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Pero ese hijo que nos es dado, todo lo puede relacionar con Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otra vez la palabra unigénito. Dice, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra unigénito, recuerda, significa el único con los genes. Unigénito, la palabra uni la separas de génito. Único, génito, genes. En griego, monogénesis, que significa unigénito o el único con los genes. Por eso dice Juan 3:16. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso tú lo relacionas también con la profecía de Isaías 9:6. Dice que un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Ahí está, un hijo nos es dado. Está profetizando Isaías 500 años antes de que Cristo viniera. Isaías está hablando la profecía mesiánica. Un hijo nos es dado. Después en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará Príncipe de paz, Dios fuerte, consejero admirable, se llamará, porque todavía no nacía, está profetizando en un futuro. ¿Quién se va a llamar así? El niño. ¿Cuál niño? En Juan 1:14 te lo dice. Dice, y el verbo se hizo, fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí está, te pasas a Juan 1:14 donde dice, y el verbo fue hecho carne. Nosotros celebramos el que el verbo fue hecho carne. Nosotros celebramos que ese niño nació, el verbo fue hecho carne. Ahí está el nacimiento, el verbo fue hecho carne. Ahí celebramos nosotros ese nacimiento.